Llegamos al final de nuestro primer trimestre del 2025. El tema de hoy es: el amor es el cumplimiento de la ley. Muchas veces desde que me crié escuchaba esta frase de que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y me hago la pregunta, ¿qué quiere decir eso? Que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y si es cierto que es un reflejo del carácter de Dios, ¿cómo entonces guardamos o cumplimos la ley a la luz del carácter de Dios? Este es el último tema y esto es lo que vamos a estar estudiando hoy en Estudiemos Juntos. Las iglesias cristianas enfrentan hoy un gran desafío. Mientras algunas crecen en número, su impacto en la sociedad parece disminuir. ¿Podemos esperar una cosecha abundante si la semilla que sembramos ha sido afectada por la secularización y el tradicionalismo? Por supuesto, en un mundo tan confundido como en el que vivimos, es crucial volver al Evangelio genuino de Jesucristo. Si quieres profundizar en este tema y vivir una experiencia transformadora, te invito a participar en la Escuela de Discipulado Orgánico que se realizará del 4 al 13 de julio de este año en Valencia, España. Y ahora escuchemos el testimonio de una persona que ha sido profundamente impactada por esta experiencia. Hola, yo soy Norma Delia, vengo de Chihuahua, México. Yo me enteré no solamente porque sigo a Forest City desde antes de la pandemia, sino porque Dios puso en mi corazón que yo tenía que venir aquí. La primera en invitarme desde hace 6 meses fue mi hija. Mamá, ¿qué te parece? ¿Vamos? Y algo me dijo, sí, ¿verdad? Y aunque hubo muchas dificultades hasta estar aquí, Dios fue facilitando el camino y venciendo esos problemas que había para estar aquí. Yo me quedo con una nueva semilla, una nueva enseñanza, libre de ataduras, libre de esclavitud desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Libre de esa esclavitud que me hacía caminar por senderos, pues quizá no de libertad, ¿sí? Entonces me siento muy motivada por experimentar este nuevo crecimiento espiritual, transmitirlo a otros para que sea en beneficio de Dios y de nuestros semejantes. Yo lo he disfrutado al máximo. Dios ha llenado mi corazón hasta desbordarse con el amor de Dios, ¿sí? Ha sido un medio extraordinario de crecimiento espiritual en Cristo nuestro Salvador. Entonces, yo invitaría a cualquier persona que esté delante de mí, ¿sí? Esta es una oportunidad que Dios nos da para renovar nuestro camino, para renovar nuestra mente, para renovar nuestro espíritu, para renovar nuestros motivos, pero sobre todo renovar nuestra mente desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Cristo nuestro Salvador, y poder llegar a reflejar su carácter. No ser perfectos, sino perfectibles en Cristo nuestro Salvador. Estoy feliz de estar aquí y lo agradezco de todo corazón. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Ahí vieron este video, estamos promocionando, gracias a que participen de este evento este año en julio en España. Realmente es un evento, como siempre decimos, que marca un antes y un después en tu vida espiritual. Así que ahí está la página web donde puedes ir a buscar información y ahí te dice los costos, te dice qué es la Escuela de Discipulado Orgánico. Realmente va a ser una experiencia muy, muy linda. Así que te invitamos a que te inscribas hoy. Muy bien, hoy llegamos al final de nuestro primer trimestre, este tema del amor y la justicia de Dios, que ha estado muy, muy bueno. Y el tema de hoy, como mencionamos ya al principio, tiene que ver con la relación entre el amor y la ley de Dios.
Y con eso vamos a estar cerrando el estudio de hoy. Pero vamos a comenzar orando y Daniel, te voy a pedir si puedes comenzar una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar, de abrir tu palabra. Gracias por este estudio que hemos tenido también este trimestre. Y como siempre pedimos la presencia de tu Espíritu para poder abrir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si yo le hiciera la pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios? Y obviamente cuando decimos la ley de Dios pueden venir muchas cosas a la mente. Pero si decimos cuál es el principio de la ley de Dios, o sea, ¿en qué se basa? ¿Por qué fue dada o el propósito de la ley de Dios? ¿Por qué fue dada en unas tablas de piedra o el propósito de la ley? Ya estamos asumiendo que la ley son los 10 mandamientos. Que sí, me parece que que sin duda los 10 mandamientos son parte de la ley. Los 10 mandamientos son una fórmula, pero no son la ley. Ok, muy bien. Y eso vamos más adelante. Pero vamos a analizar las dos. ¿Por qué se dieron las tablas? ¿Y cuál es el propósito de los principios que dicen eso? Que dice la ley. Bueno, yo, de acuerdo a lo que dice Pablo, es para mostrarnos el pecado, para mostrar nuestra desarmonía con la realidad. Okay. O sea, si nosotros estuviéramos en armonía con la realidad, no necesitaríamos una ley dada que nos diga esto es así. O sea, pero como estamos en una desarmonía natural con la realidad, cuando se nos presenta la ley, nos muestra que hay un problema dentro nuestro. Ok, muy bien. Nosotros habíamos estudiado hace algunas semanas atrás que cuando hablamos de la ley de Dios o violar la ley, porque hay un texto, creo que es Juan, que menciona que pecado es... Primera de Juan 3:4. Que pecado es transgresión de la ley. Y estuvimos desarmando un poco qué es transgresión de la ley y al final del día, por lo menos yo llegué a la conclusión de que la palabra obviamente que usa el texto es estar sin ley. O sea, violar la ley es estar sin ley. Sería pecado es ilegalidad. Correcto. Sería la traducción. Pecado es estar sin ley, exactamente. Y al final del día descubrimos que pecado es estar en una relación rota con Dios. Porque mencionamos que la ley Dios la resumió en que es amar a Dios, amar al prójimo. La ley es amor. Y Dios es amor. Entonces, si violamos la ley, si desobedecemos la ley, si estamos sin ley, es que estamos sin una relación correcta con Dios, que es todo lo que Pablo constantemente, cuando él habla de ser justificados, es justamente, algunas versiones lo traducen, estar en una buena relación con Dios. Entonces, para mí, cuando hablamos de la ley, ¿cuál es el principio de la ley? ¿Por qué se dio? Y sin duda estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, porque obviamente Pablo lo dice. Si vamos un poco más allá, para mí la ley, el objetivo de la ley, es justamente poner unas barreras protectoras en relaciones. Ahora, eso es una vez que entras dentro de las relaciones. Pero cuando se da la ley estamos fuera de esas barreras. O sea, es como que nos muestran las barreras, pero nosotros estamos fuera de eso. No sé si me explico. Sí. Una vez que entras... O sea, vas a entenderlo lo vas a entender así cuando estás dentro. Cuando estás dentro, entonces se transforma en una barrera. Cuando estás fuera, se transforma en un obstáculo para entrar a buenas relaciones. O sea, en otras palabras, si mi visión de Dios no está correcta, voy a ver la ley de una manera negativa. Si mi visión de Dios está correcta, voy a ver la ley de una manera positiva. Cuando mi visión de Dios está correcta, eso produce en mi vida armonía con la ley. Ok. O sea, la correcta visión de Dios me produce transformación del corazón, porque justamente el corazón se transforma por conocer quién es Dios y por recibir el Espíritu Santo. Cuando yo acepto, no me resisto a la revelación de Dios, el Espíritu Santo me va llenando y mientras el Espíritu Santo me llena, me va poniendo en armonía con la ley. Okay. Y por eso para mí al final, o sea, no al final del día, pero para mí una de las cosas que estaba analizando mientras estaba escribiendo esto, es que cuando veo los 10 mandamientos, por ejemplo, tal vez ahora, la veo como unos principios de proteger mi relación con Dios y proteger mi relación con mi prójimo.
aparte de que hay otras leyes que están en la Biblia también que dan otros principios de proteger la relación entre los humanos y la naturaleza. Y por eso al final del día yo creo que las leyes que Dios dio de alguna manera protegían la relación entre Dios y los hombres, la relación entre los hombres y la relación entre los hombres y la naturaleza. Y para mí ese es el principio básico de la ley. Y por eso cuando vamos a, por ejemplo, a Éxodo capítulo 20, que es por la primera vez que se registra la ley escrita, los 10 mandamientos, siempre se ha dicho que los primeros 4 mandamientos es amor, o sea, hacia Dios. Si amas a Dios, no vas a tener otros dioses antes que Él, no vas a tomar su nombre en vano, vas a acordarte del día del sábado y no vas a adorar imágenes. Y si amas a tu prójimo, vas a honrar a tus padres, no vas a matar, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a dar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir un momentito a Éxodo 20, porque si bien es cierto eso, porque estoy de acuerdo totalmente con eso, que sin duda los 10 mandamientos son una manera de Dios establecer unos principios para proteger también esas relaciones, porque al final del día Jesús le resumió la ley en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en Éxodo 20, comenzando en el versículo 3, comienza entonces lo que conocemos como los 10 mandamientos. Quisiera hacer una aclaración, y ahí sí. Yo sé que esto es, digamos, discutible, pero si vos vas a los judíos y a las fuentes judías, los judíos no comienzan los mandamientos con el versículo 3, sino que comienzan con el versículo 2. Uh-huh. O sea, y justamente ahí está lo que son, y ellos no le llaman los 10 mandamientos, ellos le llaman las 10 palabras. Uh-huh. Entonces, el primer mandamiento o palabra, comienza con una declaración de quién es Dios. Entonces, cuando yo acepto esa declaración, como resultado, los otros mandamientos se transforman en promesa. Tremendo. Y por eso el cristianismo puso como introducción al primer mandamiento, y entonces empezó de una manera legal esto. Los judíos, como Dios lo dio originalmente, y para eso tenemos el registro judío, que los judíos nos muestran esto. No, la primera declaración, la primera palabra es lo que vendría a ser el primer mandamiento, mal llamado, que sería: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre con mano fuerte. O sea, es la liberación. Dios se presenta como liberador. Cuando Dios me libera, y yo lo veo a Dios como liberador, entonces Él me pone en armonía con su ley, que eso es lo que no entendieron los... Y justo a eso quería llegar, porque me parece que el versículo 2 sienta las bases, así se dice, sienta las bases para que la ley haga sentido. Y por eso para mí tiene que ver con relación. O sea, Dios empieza diciendo: yo soy tu Dios. Ya hay una conexión. O sea, no es el Dios de tus antepasados, no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es el Dios de los cananeos. No, yo soy tu Dios. Empieza con una relación. Correcto. Y si entendemos y aceptamos que Dios es mi Dios, entonces todo lo demás cobra más sentido, y no lo voy a ver de una manera legalista, no lo voy a ver de una manera de reglas, sino lo voy a ver de una manera en que Dios, mi Dios, está queriendo proteger todas mis relaciones. Y para mí eso hace algo transformador. Y justamente como tú decías, Joel, no solamente Dios se identifica como el Dios de Israel, pero se identifica como el liberador de Israel. O sea, el Dios que logró que Israel esté libre, que ya no sea más esclavo después de 400 años, que es el responsable de esa libertad, dice: yo soy tu Dios, yo te rescaté porque te amo, y ahora te doy estos mandamientos de amor, estas reglas de amor, estas protecciones de amor para nuestra relación y la relación con tu prójimo. Y justamente esto tiene que ver con que la libertad se vive bajo principios. La libertad no es libertinaje que... Sí, hacer lo que me da la gana. Que al final sí, tengo que hacer lo que yo quiero, pero tiene que estar en armonía con los principios de la creación que hacen que yo crezca. Mi libertad tiene que estar, para que sea libertad verdadera, tiene que estar en armonía con la realidad. ¿Qué es lo que describe estas 10 mandamientos, 10 palabras? Estas declaraciones describen los marcos de la realidad benéfica, si podríamos decir ahí. Yo me salgo de ese marco
Y al salirme de ese marco comienzo una realidad destructiva, una realidad erosionante, una realidad que me va llevando al desgaste y a la putrefacción, si podríamos decir así, hasta que termina en la autodestrucción. Totalmente. O sea, y por eso para mí, cuando hablamos de lo que es la ley de Dios, es o violar la ley de Dios. Cuando violamos la ley de Dios, estamos maltratando nuestras relaciones. Claro. La relación con Dios y la relación conmigo. Eso es, al final del día, para mí, violar la ley. Y lo que tenemos que entender que la ley es una fórmula. No sé si eso lo ibas a decir, pero por ejemplo, cuando nosotros decimos, que cuando yo les digo a ustedes H2O, ¿qué es eso? Agua. Es agua. Pero eso no es, esa es la fórmula del agua. O sea, el agua, La composición. yo cuando voy a tomar agua, tengo sed, no agarro la fórmula y me la como, sino que voy al agua y tomo agua. Claro. Entonces, ¿qué es lo que describen los mandamientos? Los mandamientos describen los principios de la realidad. Pero no es que se obedecen. Yo tengo que entrar en armonía con esos principios. Y por eso, no sé si seguramente llegarás a esto, pero esa armonía no la tenemos naturalmente. Sí, a eso vamos a llegar ahorita. Vamos a leer entonces, con este contexto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y alguien que busque Primera de Juan 4, 19 y otro que busque Romanos 13, 8 al 10. Primera de Juan 4, 19. Y Romanos 13, 8 al 10. Ya, yo busco Romano. Ok. Y este versículo en Primera de Juan 4, 19 tiene que ver con lo que estamos hablando ahora de que Dios, antes de darle estos principios, les recuerda, yo soy tu Dios. O sea, hay una relación y yo hice algo por ti. O sea, yo tomo la iniciativa. Y mira lo que dice Primera de Juan 4, 19. ¿Quién lo leo? ¿Yo? Tú. Sí. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está. O sea, la respuesta de nuestro amor a Dios es porque Dios nos ama primero. Y por eso me parece que hay una conexión entre eso y cuando Dios da la ley o estos principios, porque justamente Dios les establece, antes de promulgar estos principios, yo te amé, yo te amo. Porque te amo, te liberé. Porque te amo, te saqué de servidumbre. Y ahora, yo quiero que tú aprendas a tener buena relación conmigo y te doy estos principios de amor conmigo y amor a mi prójimo. O sea, siempre Dios toma la iniciativa y nuestro amor a Dios o nuestra observancia de la ley, que como dije ahorita, para mí observancia de la ley es cuidar la relación con Dios y con mi prójimo, es como consecuencia de haber sido amado por Dios primero. Ahora, vos fíjate, Ángel, lo que esto tiene que ver también me marca el principio del evangelismo, de la predicación. O sea, nosotros todos queremos que la gente ame a Dios. Ahora, ¿cómo va a amar la gente a Dios si yo no le hablo del amor de Dios? Y le hablo del castigo que Dios va a dar, le hablo de lo que tiene que hacer, de que están equivocados y que está mal lo que está haciendo, en vez de hablarle, porque acá lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, que el amor a Dios es la respuesta de que uno descubra el amor de Él primero. Entonces, si nosotros no predicamos el amor, ¿qué vamos a lograr con todas las otras predicaciones? Bueno, para mí lo que hemos logrado es miedo. Es estar en una relación por miedo. Es manipulación. Que es una relación tóxica. Sí, Es cumplir. O sea, cumplir para requisitos, no... exacto. Para no pasar por algo malo. Ajá. Y al final el foco está en la salvación, no está en Dios. Yo quiero estar con Dios. Es, por ejemplo, yo me caso para tener una casa, para no vivir en pobreza. Para no vivir en pobreza, para tener, digamos, a los roles que cumplamos, no quedarme sin esos roles que cumple la persona que tengo al lado, pero no me interesa la persona. O sea, me interesa cumplir y tener una función. Y eso, hay muchos cristianos que viven así, que viven cumpliendo funciones, que viven obedeciendo, que viven cumpliendo requisitos para no perderse, pero que no les interesa a Dios porque, o sea, están con miedo porque como no quieren perderse, entonces están con Dios para no perderse, pero no porque Dios valga la pena. Claro. Están por la conveniencia de lo que estar con Dios deja, pero no por Dios en sí mismo. Exacto. Es como lo que hablábamos el otro día del joven rico. La primera pregunta es ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, para no morir.
bueno, y cumplía todos los mandamientos, Claro. o sea, según él, Exacto. cumplía todo eso y capaz que lo hacía, ¿no? Ujú. Pero le faltaba... Eran requisitos. Porque Sí, o sea, cuando él, la esencia de lo que era la esencia ley. de lo Y que cuando era, le puso no Jesús. era cumplir. Exacto. y cuando Jesús lo puso en la disyuntiva y decirle, mira, tu recompensa, no se lo dijo así Jesús, tu recompensa es seguirme. Exacto. Estar conmigo. Entonces, esta es tu riqueza. Pero le dijo, y tendrás tesoro en el cielo, o sea... Aparte, o sea, exacto. aparte le dice, sígueme, o sea, pero aparte de eso, pero no busques los tesoros, o sea, no lo hagas por buscar los tesoros, Exacto. lo vas a tener, pero... Imagínate que Jesús hubiera comenzado Éxodo 20 diciendo: el que viole mi ley será castigado. Y por eso te doy esta ley para que la cumplas y no seas castigado. Bueno, después más o menos dice así en el Deuteronomio pero- y todo eso. pero Claro. aparte. Y justamente vimos que eso no produjo nada. Pero justamente eso, lo que Dios quería al presentar la ley era que la gente diga, la verdad, esto es demasiado exigente, no podemos. Y entonces cuando el pueblo reconocía que no podía, que no estaba en armonía, ahí estaba Dios con el mensaje del santuario. Y justamente dio el mensaje del santuario y la gente también lo tomó como si fueran requisitos. Y a lo que iba con lo que estaba diciendo era, siguiendo tu ejemplo, de que predicamos estar con Dios para no quemarnos en el infierno. Ujú. Entonces sería lo mismo Dios Es decir, egoísta, total. claro, sería lo mismo, por eso no sé si sería lo mismo, en mi mente era lo mismo, decir que Dios dijera esto, tengan esta ley y si la guardan no van a ser destruidos. Entonces, ¿cuál es la motivación de guardar la ley? Sería miedo a no ser destruido. ¿Cuál es la motivación que Dios está dando? Relación. Yo soy tu Dios, yo te saqué de servidumbre, yo te saqué de Egipto. Y el agradecimiento a lo que Dios había hecho, como dice 1 Juan, produce amor sincero, genuino, por Dios, por lo que hizo Dios, no por lo que me va a dar Dios. Porque muchas veces también nosotros los cristianos ahora nos enfocamos en el futuro, en lo que Dios me va a dar, en las mansiones, en las calles de oro, el mar de cristal, la vida eterna. Pero a veces perdemos de vista por eso lo que Dios ya ha hecho por nosotros y que sigue haciendo todavía, por algo futurístico, ¿no? Entonces, Romanos 13, ¿qué dije? 8 al... 8 al 10, 10, sí. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. Por eso, el cumplimiento de la ley es amar. Por eso, cuando leemos los mandamientos, ahora los veo de una manera diferente, pero antes los veía realmente como 10 reglas que tenía que estar observando. Y no caía en cuenta que era amar. Y sí, había escuchado que Jesús resolvió la ley, que los 2 grandes mandamientos lo escuchaba, pero no había, en mi mente, no había hecho la conexión de que amar es el cumplimiento de la ley. Ahora, si Dios es amor y tenemos un Dios tergiversado, es imposible hacerlo. Exactamente. O sea, no se puede. Exactamente. Vamos a llegar a un montón de otras conclusiones, excepto la que Dios realmente quería dar. Y por eso cuando violamos, como dije ahorita, cuando violamos el mandamiento, porque el mandamiento es amar, al final del día se resume, estamos descuidando y maltratando nuestras relaciones. Y el tema central de la Biblia, que Joel lo ha dicho aquí muchas veces, es justamente salvaguardar las relaciones, que gracias al pecado se rompieron, porque ahora tenemos una visión equivocada de Dios y por consecuente tenemos una visión equivocada de nuestro prójimo. Y Dios lo que quiere es restaurar justamente relaciones, y la ley la dio en este sentido. Yo sé que también hay otras razones por las cuales la ley se dio, pero en este sentido Dios la dio para proteger y salvaguardar esas relaciones, porque es amar, si la vemos desde esa perspectiva. Ahora, déjame Sí. decir algo, Ángelo, interrumpirte, porque yo estoy seguro que ahora hay gente que ya debe haber puesto en los comentarios, que está muy bien que pongan en los comentarios, pero cuando vos decís la ley la cumplís amando, la gente empieza a decir, pero hay que obedecer, ¿no? Y empieza a aclarar porque tienen miedo de que... Claro. Cuando decimos amar, el amor confirma la ley, no la destruye. O sea, no estamos diciendo que estamos al amar, lo que la Biblia no está diciendo que, o Pablo no está diciendo que al amar pisoteamos la ley, sino que está diciendo que al amar cumplimos la ley. Correcto.
El gran problema es que hay mucha gente que piensa que cumple la ley pero no ama, entonces nunca ha cumplido la ley. Es como, tiene un Dios tergiversado en la cabeza y por lo tanto guarda una ley tergiversada y piensa que ama cumpliendo mandamientos, como el joven rico. Claro. Y no amaba al joven rico, se quedaba en la letra, pero nunca había llegado a amar, no había dejado que la ley entre dentro de su corazón. Y por eso me parece que lo que dice Pablo aquí en Romanos es vital para poder entender este principio. Y es que el espíritu de la ley es amar. O sea, si yo amo, voy a... O sea, es la consecuencia. Lo que queremos a veces es invertir. No queremos cumplir la ley como consecuencia de amar. Queremos cumplir la ley por cumplir. Claro, es como si el fin sería la ley, no el amor. Exacto. Y entonces nos quedamos, es como hacemos un fin en sí mismo del instrumento que nos muestra qué es amor y qué no es amor. Entonces no es cumplir la ley, es amar. Y entonces los principios en los cuales se sustenta la ley son los principios que Jesús vivió. Y es más, ya ni necesitamos la ley, necesitamos simplemente imitar a Cristo. Y, perdón. Sí, no, sí. Que a lo largo de la historia, o sea, podemos ver eso. Jesús fue perseguido y crucificado por violar la ley, que se le acusaba de violar la ley y todo. Y después cada persecución, cada cosa que se hizo era siempre por violar la ley y en el nombre de Dios. O sea, por tener ese Dios tergiversado, se hicieron todas esas cosas en nombre de eso, y al final era todo lo contrario, básicamente porque pensaban que estaban cumpliendo la ley y aplicando el castigo o lo que sea que Dios le está dando, pero al final era todo lo contrario. Claro, y se quedaban en la letra de la ley, por ejemplo. Y Jesús lo dijo en Mateo 5, lo dijo clarísimo eso. Dice, ustedes piensan que porque no le clavan un cuchillo en la espalda a su prójimo no han matado. Y dice, yo les digo que el que le dice tonto a su hermano, el que le dice fatuo a su hermano, ya es culpable de juicio. O sea, ya violó la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos se quedaban, iban hasta la letra de la ley, y en la letra de la ley no analizaban si amaban o no amaban, simplemente cumplir la letra. Por ejemplo, con los dioses ajenos, decían, nosotros no adoramos ídolos, pero adoraban las posiciones, como dice Jesús, en la sinagoga, que los pongan en las primeras sillas en la sinagoga y todo eso. Eso eran dioses ajenos. No, pero nosotros cumplimos la letra de la ley. Entonces, ¿cómo lo aclaró Jesús eso? Si la letra de la ley no te lleva a beneficiar a tu prójimo, no te sirve de nada, no estás guardando ninguna ley. Y lo que es tal vez más escandalizante es que muchas veces el amor al prójimo te va a llevar a violar la letra de la ley. Por ejemplo, una ley que no es de los 10 mandamientos, pero una ley que tenían los judíos. Bueno, pero no, para mí, en los 10 mandamientos, el amor al prójimo nunca te va a llevar correcto. a los 10 mandamientos. No, claro, lo estoy diciendo por cómo los judíos veían este concepto, porque para ellos la ley no eran solo los 10 mandamientos, era toda la Torá, ¿viste? 613 leyes. Correcto. Entonces, la ley decía que en sábado, por ejemplo, no podías ayudar a alguien si tenías que caminar ciertos pasos, si tenías... Pero esa no era la ley de la Biblia. Correcto. Pero para ellos eso era la ley. Sí. Y ellos le aplicaban ese principio a todo, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces, para ellos, si había alguien en necesidad del sábado y había que violar el sábado era primordial. O sea, salvo que sea una necesidad de personal, ellos, porque se les caía el caballo. Exacto, y eso es justo lo que Jesús le dice. Jesús le dice, ustedes son muy guardadores del sábado, al punto de que dejan de ayudar a alguien por guardar el sábado. Pero si es a su conveniencia, violan el sábado y se buscan 1000 maneras de violar el sábado. Es que para no guardar la ley creamos la tradición, justamente. Y eso pasa con el sábado. Hay mucha gente que sigue tradiciones en el sábado. Por ejemplo, no se baña en sábado. Y con eso de no se baña en sábado dice, yo guardo el sábado. ¿De dónde sacaron? Porque una cita, no sé, que allá se escribió, que esto, que lo otro. Entonces piensan que son fieles por eso. Y no, o sea, han creado tradiciones alrededor del sábado y al final la gente que guarda el sábado, que dice guardarlo, lo viola realmente. Correcto. Y hay gente que parece que no lo guarda y lo está guardando. Y justamente eso es lo que quería, el punto que quería traer a ese, justamente que cuando no entendemos el espíritu y el principio de la ley de Dios, vamos a estar dispuestos a pisotear a seres humanos, o sea, violar el principio de la ley, que es amar, con tal de guardar el mandamiento que hemos creado, porque lo estamos viendo totalmente erróneo.
Entonces, eso es justamente lo que hacen los discípulos, los fariseos, y por eso lo que tú dijiste, Denal, me impactó mucho, porque justamente Jesús, que guardaba la ley, lo acusaban ¿de qué? De que no la guardaba, claro, de violarla. Pero era el que más la guardaba, porque la guardaba en el principio fundamental, que era amor, que lo llevaba a hacer todas las cosas, pero ellos lo veían de otra manera y lo acusaban de eso. Esto también pasó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. O sea, en Alemania había, antes de la Segunda Guerra Mundial, había en una iglesia adventista, había una familia que terminaba el servicio y después se iba a la casa y el padre con los hijos hacía la huerta. La huerta, o sea, el jardín, o sea, la huerta, sí, con los hijos. Y entonces en la iglesia le dijeron, usted está violando el sábado. Entonces él dijo, yo no siento que estoy violando el sábado, estoy haciendo esta actividad con mis hijos, le estoy enseñando cómo cultivar y todo eso. No, usted está violando. Bueno, resulta que a él lo disciplinaron y lo terminaron borrando de la iglesia. Entonces después, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los adventistas, el presidente de la Unión Adventista, dio permiso a los chicos a los chicos de la gente adventista para que vayan a las clases en la escuela en sábado, porque Hitler puso sí. Entonces, pero Hitler hizo un tratado con los adventistas y dijo que a los adventistas les daba el privilegio de que los chicos adventistas puedan llevar la Biblia a clase en sábado. Entonces los de la Unión dieron todos permiso para que los adventistas vayan a la escuela en sábado, porque Hitler les había dado la oportunidad de llevar la Biblia. Esto lo contaron en una sesión que tuve una vez, o sea, no es que yo fui testigo de esto, ¿no? Pero bueno, resulta que vino todo el movimiento hitleriano y todo eso. Esta gente se resistió a esas medidas de ir a la escuela y todo eso, fueron llevados a un campo de concentración y murieron en el campo de concentración. Esta familia, que fueron borrados porque violaban el sábado. Todos los otros siguieron vivos toda la Segunda Guerra Mundial porque ellos, o sea, hicieron una tradición de acuerdo a la conveniencia y estaban tratando de controlar a alguien que simplemente le estaba enseñando a los hijos a plantar en sábado de acuerdo a las tradiciones que habían ellos determinado que eso no se podía hacer en sábado. Entonces nosotros creamos para controlar muchas veces muchas tradiciones que pueden ser muy buenas siempre que yo las haga para mí, pero no que se las imponga a los demás. La imposición siempre, no importa lo que sea, está mal. Cuando imponemos algo. Exacto. Esto, iba a decir algo y se me olvidó que era con respecto a lo que estabas hablando. Bueno, anyway, vamos a seguir acá. Vamos ahora a Romanos capítulo 6. Y vamos a analizar este texto, Romanos 6, 1 al 3. Porque debemos empezar a ver la ley de Dios no como un conjunto de reglas, sino como maneras de mostrar amor, de proteger relaciones. Y vamos a ver ahora la relación entre lo que es gracia y lo que es el amor y la ley. Romanos 6, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muy bien, Pablo está hablando aquí, obviamente, y dice que si debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia. Obviamente, vamos al contexto, que es el capítulo 5, y vamos a ver los versículos 18 al 21. Para saber por qué Pablo está diciendo esto. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, Pablo está diciendo que gracias a lo que Adán hizo, todos fuimos condenados, pero gracias a lo que Jesús hizo, todos hemos sido justificados. Entonces dice, acá en el versículo 19, que aunque uno solo desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores, pero, el 20, la ley fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia. En otras palabras, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo, en el capítulo 6, dice, entonces,
si donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, significa que entonces debemos empezar a pecar más para que podamos ver más gracia. Y obviamente la respuesta de Pablo es no, de ninguna manera. O sea, sería absurdo desear pecar para que abunde más la gracia en nosotros. Entonces menciona, nosotros hemos, el versículo 2, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? En otras palabras, cuando Jesús muere pagando lo que el pecado demanda, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Jesús muere pagando ese precio por nosotros. Nosotros fuimos, ¿cómo se dice? Estábamos incluidos, gracias, incluidos en esa muerte. Jesús muere, nosotros morimos con Jesús. Jesús resucita, nosotros también resucitamos con Jesús. O sea, la gracia, que es lo que muchas veces las personas no entienden y que lo malinterpretan, muchas veces personas piensan que la gracia de Dios es permiso para pecar. La gracia de Dios, porque donde hubo el pecado sobreabundó la gracia, en otras palabras, y como Sammy también dice mucho esto cuando él habla de que nosotros nunca podemos, ¿cómo se dice en español? Decirlo outweigh, o sea, no podemos sobrevalorar tal vez la gracia de Dios. O sea, nuestros pecados nunca van a irse por encima, no importa cuántos sean, de la gracia de Dios. Es el concepto que Sammy también menciona. Entonces, significa entonces que la gracia, como muchas personas piensan que cuando hablamos de que hay que amar, todo lo demás, bueno, pues entonces cada cual hace lo que quiera y se vuelve un... Todavía los que piensan así no entendieron que el pecado nos estupidiza. Y el pecado nos hace ver lo que nos hace mal como si nos haría bien. Entonces, cuando yo entro en relación con Cristo, Cristo me cambia la mente y empiezo a ver el pecado como lo que realmente es. Y me transformo en una persona sensata. Ya no quiero hacer cosas, no simplemente por obedecer, sino que es estúpido seguir en pecado porque el pecado me destruye. Claro. Es como, por ejemplo, yo tengo un cáncer, ¿no? Entonces voy al médico y entonces el médico es muy bondadoso y eso me trata muy bien. Entonces cuando termino, me curo del cáncer, digo, ojalá que me agarre otro cáncer para seguir en relación con el médico. No, yo puedo seguir en relación con el médico y mucho mejor todavía sin cáncer. Totalmente. Pero sería idiota querer tener otro cáncer para poder seguir en relación y seguir en el tratamiento. Y ahí la importancia... O sea, para mí al final del día, y yo creo que esto es la conclusión que siempre llegamos, la importancia de conocer al Dios verdadero a través de Jesús. Claro. Porque si no entendemos el carácter de Dios y cómo es Dios, vamos a tergiversar todo. O sea, todo lo que uno dice, la Biblia entera no la vamos a ver como Dios la intentó que fuera. Okay. Vamos a totalmente verla equivocadamente. ¿Qué es lo que hace el pecado? Por ejemplo, el pecado me dice... ¿qué es lo que dice Dios? Dice, no adulteres, porque eso te trae destrucción. Pero el pecado te dice, no, si adulterás vas a ser realmente feliz. O sea, es la solución para tus problemas matrimoniales, adulterar. Y es una mentira, o sea, es una mentira que nos lleva a la necedad del pecado y mucha gente lo prueba eso y nunca encuentra una solución en eso, nunca. O sea, hasta ahora no, pero todos pensamos que es la solución porque el pecado nos engaña. Una vez que estamos con Dios y nos damos cuenta que cuando Dios nos pide algo es porque nos ama y que es lo más sensato, ya no cuestionamos, ya hacemos, pero es porque queremos permanecer en esa relación con Dios y porque no queremos perder esa visión de amor que Dios nos muestra, porque el pecado incluso me hace pensar que Dios es malo, y cuando yo pienso que Dios es malo, eso trae problemas de ansiedad en mi vida, trae problemas de condenación, trae problemas de un montón de cosas que no vale la pena vivirlos. Y voy a ver a mi prójimo también de una manera como una amenaza, correcto. O sea, aprovecharme de mi prójimo. Justamente el adulterio hace, yo pongo un montón de personas que me aman o que yo digo amar, las pongo en un segundo lugar para meterme en una aventura con otra persona que pienso que amo simplemente por seguir mis propios sentimientos y por seguir los dictámenes del pecado. Perdón. Sí, no, dale. ¿Cuál es la que siempre volvemos a la parábola? Del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Porque yo estaba pensando en todo lo que estaba diciendo, porque el pecado, o sea, lo engañó, ¿cierto? Pero él, en un momento, me gusta cuando dice, cuando volvió en sí, ¿no? Y se dio que... Pero antes de eso, él seguía, o sea, estaba cuidando los cerdos, todo, porque ya pasó todo, pero siguió ahí, no dice cuánto tiempo, pero siguió ahí un buen tiempo. Sí.
¿Pero por qué volvió en sí? Porque se acordó del Padre. Cuando él se acuerda de quién es el Padre y todo lo que tiene y todo lo que hacía el Padre, todo, ahí volvió en sí. Dice, ¿por qué estoy haciendo esto acá? O sea, porque el pecado lo tenía engañado, o sea, lo tenía envuelto. Ahora, esto es otro tema quizás, ¿no? Pero ¿por qué vuelve en sí también? Más allá de que se acuerda de lo del Padre, si él no hubiera cosechado las consecuencias lógicas del pecado, nunca hubiera vuelto en sí. O sea, las mismas consecuencias del pecado nos hacen ver que no vale, que eso fue una estupidez. O sea, una estupidez haberme dejado engañar por el pecado. Si no cosechara las consecuencias, que es imposible no cosecharlas porque es una ley de causa y efecto, que esa es la realidad. O sea, esa es la ley del pecado. La ley del pecado, hay una ley de causa y efecto. Entonces, si yo no cosecho las consecuencias, no voy a ponerme a pensar, ¿y cómo yo vivía antes? ¿Cómo estaba con mi padre? O algo por el estilo. Entonces, el mismo pecado es débil en sí mismo porque las mismas consecuencias me terminan llevando a Dios. O tal vez, dicho de otra manera, Dios utiliza las consecuencias de nuestro pecado para darnos a entender la realidad, para que nos demos cuenta de la realidad. En la parábola del hijo pródigo, yo sé que no es el tema, pero yo pienso que aún ahí él era egoísta. Porque la razón para ir al Padre era para vivir, mejor. O sea, era para no seguir comiendo comida de cerdo. No es hasta que él ve el amor del Padre cuando viene a él y lo protege y lo cubre, que él ahí se da cuenta. O sea, ahí es que realmente tiene ese cambio de mente y ve al Padre como realmente siempre fue. Ve al Padre como la herencia en sí. Exacto. No como lo que le puede dar el Padre, sino la presencia del Padre que el otro hijo, cumpliendo y obedeciendo en la casa, nunca se había dado cuenta de cuál era la bendición que tenía en la casa. Y entonces ahí está justamente, yo creo que eso cae muy bien con el tema que estamos hablando todo este trimestre, porque muchos de nosotros guardamos la ley pensando que al guardarla vamos a recibir algo del Padre. Vida eterna, estar en la casa, bendición y todo lo demás. Pero la parábola del hijo pródigo justamente nos enseña que los que guardamos la ley de esa manera vivimos totalmente reprimidos, vivimos no solamente reprimidos, vivimos amargados. El hermano mayor era un hombre amargado, no disfrutaba la vida porque todo el tiempo pensaba que tenía que estar haciendo algo para ganar algo del Padre. Y cuando vemos la ley de esa manera, vamos a vivir como el hermano mayor, reprimidos y amargados. ¿Cuántos cristianos amargados nos vemos en las iglesias? Que lo vemos eso, o sea, todo el tiempo. Es el gran problema de las iglesias cristianas, que siempre están condenando, siempre están al hijo pródigo que se fue y decir, ¿por qué ahora lo reciben cuando yo me esforcé? Y ahora entonces ese que no obedeció, y ojo, no dejen de hablar de la obediencia, porque el centro no es el Padre, es obedecer, es trabajar como yo trabajé. Ahora mismo puede haber gente que está escuchando esto y está enojada. Sí. ¿Por qué? Porque tiene esa visión del Padre. No le gusta hablar del amor, no le gusta que el Padre sea el centro. Quieren que la ley sea el centro, quieren que el trabajo sea el centro, quieren que las bendiciones que yo me esfuerzo por ganar, esa sea la recompensa. Yo ganando mis propias bendiciones con mi propio esfuerzo. Es horrible. Es terrible. Y ahora nos encontramos con la realidad que tú mencionaste ahorita. Porque en la Biblia Dios nos pide que amemos y el estándar es bien alto. Porque es amar como Él ama. Y les pregunto, ¿cómo ama a Dios? ¿De qué manera? Si pudieran definirlo en una palabra. Yo la única manera que me parece la puedo definir es entregándose a sí mismo. Ok, claro, sin duda. ¿En qué palabra tú definirías cómo ama a Dios, Daniel? O en una frase, no sé. Dando su vida. Okay. O sea, poniéndose en el... Okay. Yo la definiría con la palabra incondicional. Cuando Dios ama, Él ama incondicionalmente. O sea, no importa lo que yo haga o deje de hacer, Dios me ama. Y Dios nos pide, si somos verdaderamente sus discípulos, que amemos a ese nivel. Vamos a ver algunos textos. Vamos a leer Primera de Juan 13, 34 al 35. No puede ser Primera de Juan 13. Perdón, Juan 13. Juan 13, 34 al 35. Primera de Juan 4, 11. Perdón. Voy a hacer yo hago Juan 13. Ok, Juan 13 y Primera de Juan 4, 11. Juan 13, ¿cuánto era? 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán
todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Ok, fíjate qué interesante, y esto lo hemos mencionado también en muchos otros temas. El trademark, o sea, la marca distintiva de un discípulo no es amar, es amar como Dios ama. Ujú. Y eso es muy difícil. No, es imposible. ¿No? Totalmente, no es difícil. totalmente, es imposible. No podemos amar, y justamente a eso es lo que quiero llegar. Este estándar de amar como Dios ama, por nosotros solos, es totalmente imposible. Sería más fácil guardar la ley. Totalmente. Guardar- Y sí, por guardar eso lo los hacemos. Guardar el mandamiento. Y No, por y los eso lo 10 hacemos. enteros. Y los 10 No, enteros. ¿quién? Nos vamos Y más. 613. Claro. Guardemos Nos 613. inventamos más, o sea, nos Sí. vamos la milla extra porque es mucho más fácil. Hacer el checkbox, no dije hoy una mala palabra. Hoy honré a mis padres. Hoy es mucho más fácil. Porque amar como Dios ama es, Imposible. o sea, está fuerte. Vamos ahora a 1 de Juan 4:11. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Ok, Juan está diciendo, de la manera en que Dios nos ha amado, y obviamente no estamos leyendo el contexto, pero sin duda, de la manera en que Dios nos ha amado, es como debemos amarnos los unos a los otros. Dena, búscate 1 de Pedro 4:8, Joel, 2 de Juan 1:5. Y yo voy a leer Juan 15:12, que dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. O sea, Jesús una y otra vez, amen como yo amo, amen como yo amo. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que amar como yo amo, tienes que amar como yo amo. Ahora, 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muy bien, entonces el amor de Dios justamente cubre multitud de pecados. Y no busqué qué significa la palabra cubrir en el griego. Pero sin duda, si el amor de Dios cubre multitud de pecados, ¿cómo debe ser nuestro amor hacia el prójimo? Incondicional. Incondicional. Tiene que también cubrir A multitud de pesar de. pecados. A pesar de. A pesar O sea, de. no importa que amamos. Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y estos son algunos, hay muchísimos en toda la Biblia, que nos amemos, que amemos, que amemos. De paso, ¿cómo mostramos que amamos a Dios? En la medida en que amamos al prójimo. Primera de Juan lo dice, el que dice que ama a Dios, pero odia a su prójimo, es un mentiroso. Porque si no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Mostramos amor al prójimo, mostramos honra, a Dios, mostramos honra a Dios, mostramos todo lo que queremos mostrarle a Dios, tenemos que hacerlo en la manera en que amamos a nuestro prójimo. Y la conclusión que llegamos es que es imposible, obviamente, poder hacer esto por nosotros mismos. ¿Qué hace Dios? Porque Dios sabe que nosotros no podemos hacerlo, pero nos pide, ama como yo amo, ama como yo amo. ¿Qué ha prometido Dios hacer para que nosotros podamos amar como Él ama? Y esto para mí es la esencia de todo este trimestre que hemos estado hablando del amor de Dios. Vamos a Jeremías, el capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Esta es la promesa de Dios, porque Dios sabe. Ese es el nuevo pacto. Correcto, es el nuevo pacto. O sea, Dios sabe que no podemos. Y nuevo no significa, sino mejor. Exacto. La traducción de nuevo es el mejor pacto. El mejor pacto. Y sin duda, porque Dios todo lo que hace, lo hace bien Pacto y mejorado. 2.0. Sí. Si lo llamamos Sí. ahora. Literal. Un upgrade. Jeremías 31, 39 al 34. ¿Quién lo va a leer? 31, 39, 31 al 34. 31. A ver. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Ok, esto para mí está, o sea, fuera de liga. Te deja de día. Me dejó de día. Me dejó de día. También le iba a decir eso. La promesa de Dios de este mejor pacto, de este nuevo pacto, es que la ley ya no va a ser algo externo. Él va a poner la ley en nuestros corazones. Y mira qué interesante y te dejo ahora el comentario, Joel. Dice que voy a poner mi ley en lo más profundo de tu corazón. Las escribiré ahí. Yo seré su Dios, justamente lo que le dijo en Éxodo 20, yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. Y fíjate que conecta el hecho de que Dios pone su ley en nuestro corazón con conocer a Dios. Dice, ya no hay necesidad que otros te enseñen de Dios, porque ya tú lo vas a conocer, porque la ley está dentro de ti. Ahora, la ley es porque tengo la ley dentro de mí que lo conozco, o porque lo conocí, tengo la ley dentro de mí. Que esa es una pregunta. Ok, repítelo de nuevo. O sea, Porque lo conocí. ¿Es porque tengo la ley dentro de mí que lo conocí? Que sí, que lo conocí, o es porque lo conocí que tengo la ley dentro de mí. Bueno, según el texto, es la segunda. Porque Es no, siento yo que dice, porque ponga la ley dentro de ti, me conocerás. Sin duda, yo creo que puede ser diferente, porque el conocimiento es lo que me lleva a, por lo menos en lo que, O sea, en lo que ¿cómo enseñó Jesús. logramos que alguien diga, te doy permiso, Señor? Y acá hay una cosa, ¿por qué es nuevo este pacto? Porque este pacto está basado en lo que Dios promete. Dice, yo no te voy a pedir que me prometas nada. Ustedes prometieron obediencia en el pacto pasado y rompieron. O sea, se centraron en la obediencia, como ahora muchos que deben estar enojados también porque dicen, hay que obedecer, hay que obedecer. Cuando nos centramos en la obediencia nos lleva al fracaso. Totalmente. Tenemos que, ahora Jesús dice, yo voy a prometerte y yo te voy a meter en la ley dentro de tu corazón para que no necesites una ley externa. O sea, simplemente para que me ames. O sea, pero para eso me tienes que conocer. Y por eso Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. O sea, cuando yo conozco quién es Dios, entonces le doy permiso de hacer lo que quiera conmigo. Y sin duda, o sea, conocer a Dios es lo que nos ayuda a confiar en Dios para poder darle entrada a nuestro corazón. Me llama mucho la atención también porque conecté esto con 3 textos que vamos a leer ahora. Joel, búsquete de Colosenses 1.27, de Gálatas 2.20. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que el Espíritu pone en nosotros? Porque Jeremías dice, yo voy a poner mi ley en tu corazón. Y a veces cuando lo leemos superficialmente y decimos, Dios va a poner la ley, Dios va a poner los 10 mandamientos en mí y va a poner, o sea, la obediencia a los mandamientos va a ser lo primordial. No. Fíjate qué interesante, ¿qué es lo que Dios pone dentro de nosotros? Colosenses 1.27. A ellos Dios Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Jeremías dice, yo voy a poner mi ley dentro de ustedes. La Biblia nos menciona que Jesús, Pablo creo que lo dice, Jesús es la ley. O sea, es. La ley es amor, Dios es amor. Entonces lo que Dios va a poner dentro de mí es a Cristo. Es que ya no necesitamos los 10 mandamientos. Correcto. Ojo, yo sé que esto va a traer conflicto, pero es que con Cristo, en Cristo están incluidos esos mandamientos. Con imitar a Cristo, ya estamos. Y no hay otra referencia. Cristo es la referencia. Y no soy yo que voy a imitarlo. Es que Cristo está en mí. Correcto, es Cristo viviendo en mí. Sí. Pero para eso tengo que yo morir, tengo que subir a la cruz con Cristo. Y para eso es morir a mí mismo y rendirme. Dios no pide obediencia, pide rendición. Y por eso Pablo dijo ahorita que si desconocemos que en la muerte de Cristo nosotros estábamos incluidos. O sea, tenemos que creer que en Jesús el yo murió, el yo mío murió. Ahora tiene que morir todos los días porque es un proceso. Correcto. Si no es una vez. Si no muere todos los días, ¿y qué es morir? Es rendirme. Es reconocer mi imposibilidad para decir, acá estoy. Hacé lo que te doy permiso para que hagas lo que quieras en mí. Rendirme es, Señor, yo no puedo amar como tú amas. Vive en mí y ama a través de mí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Así comienza el Sermón del Monte. O sea, bienaventurado el que reconoce que no tiene nada. Correcto. O sea, bienaventurado el mendigo, el que no puede dar nada, el que no puede ni prometer, el que no puede decir voy a obedecer, el que dice yo no puedo.
bienaventurado. Ese es el bienaventurado. El opuesto totalmente a la actitud de la iglesia de la Odisea. Totalmente. No tiene nada, pero piensa que lo tiene todo y que puede dar de todo. Sí. Pero la realidad es que no tiene nada. Y hasta que no lleguemos a reconocer nuestra condición... A mí eso, porque cuando leemos el Evangelio, leemos la Biblia y vos mirás lo que somos los cristianos, en las reuniones de los cristianos se ve tanto orgullo, tanta defensa de quiénes somos nosotros y que somos los mejores. Y eso, y vos decís, no entendimos nada. No. O sea, estamos en plena apostasía pensando que somos los más santos de la tierra. Es que al final Es terrible. nos centramos en lo que nosotros podemos hacer y al final, o sea, la cosa queda centrada en nosotros. Sí, o sea, sí. lo que hemos logrado, lo que hemos hecho, Correcto. y ponemos la salvación entonces en la ley. O sea, en Sí, en guardar los cumplir, en mandamientos. guardar, o sea, en Y guardar. sabés, cuando vamos Sí. a vos ves reemplazamos a Cristo. en el cristianismo tóxico, vos ves que los predicadores van para refutar, ya vienen con algo para refutar la herejía. Y entonces con eso tienen que ir a hablar, que no se vayan a pensar que es sin obediencia, que no vayan a pensar que es solamente fe, que no vayan a pensar, siempre con miedo para proteger la sana doctrina. Y no se presenta a Cristo, que es el dador de todo. No se presenta nuestra incapacidad para lograr lo que Cristo pide. Y eso no quiere decir que no lo vamos a lograr, sino lo que quiere decir es que Él lo va a lograr en nosotros y para eso tenemos que rendirnos a Él. O sea, aún malinterpretamos aún Jeremías 33. Pero como pensamos que Dios nos da un nuevo corazón, es para que yo obedezca, para que yo lo haga, porque Dios me está dando fuerza, en vez de decir, no, ni siquiera soy yo, es Dios en mí, que es lo que estos textos están diciendo. El Espíritu. El Espíritu, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que Dios prometió hacer en este mejor pacto? Y por eso es mejor. Es que es Cristo en mí. Y Él Es que hace Jesús todas las en mí. cosas, o sea, Y Él lo hace. No soy yo. Y obviamente cuando no entendemos a Dios, malinterpretamos aún esa frase. Decimos, pues entonces yo puedo hacer lo que... No, es que no es que yo voy a hacer lo que yo quiera. Es que si Jesús vive en mí, Puede ¿qué hacer fruto, lo ¿qué que fruto Jesús se va a hace. mostrar? Sí. El fruto de Jesús. O sea, para mí está claro. 2 Corintios 4, 6 al 7. Dice... Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer, fíjate de nuevo la conexión que hay entre lo que Dios pone en nosotros y conocer a Dios, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. O sea, yo soy una vasija de barro tan frágil que de mirarla se rompe. Pero Dios en esta vasija ha puesto lo más glorioso y poderoso del mundo, que es Él mismo. Es un misterio, que esta luz brille, esté dentro de nosotros. Pero eso es lo que nos da poder. Es Dios en nosotros. Y no es poder que nunca sale de mí. Es Dios que está en mí, que su poder es el que sale. Y ese es el nuevo pacto. Por ese poder es que podemos amar. Y cuando decimos podemos amar, la manera en que yo lo proceso en mi mente, no sé si está bien explicado, bien dicho, no es que yo ama, es que Dios ama a través de mí. No sé si eso se entiende lo que quiero decir con eso. Sí. Yo no tengo la capacidad para amar como Dios ama, pero Dios sí. Por eso cuando Dios está en mí, Él ama a través de mí. Ahora, Yo me rindo para que Él obre a través de mí. cuando Dios entra en mí por medio del Espíritu, yo llego a ser la creación de Él, la nueva creación. O sea, ya soy yo también. O sea, en el sentido de que Exacto. justamente ese es el plan. Yo soy otro Jesús. Exacto. Y soy Tremendo. vos sos el ángelo que está en la mente de Dios. Exactamente. No sos el Wow. ángelo afectado por el pecado. Tremendo. Sos el ángel, porque vos no dejás de ser un individuo, no sos una extensión de Dios. Sos ángelo, pero ahora sos a la imagen de Dios, que al final Tremendo. recuperás el estado de Adán, o sea, lo que era Adán, o sea, Claro. la esencia de lo que es el ser humano. Tremendo. Eso está brutal. Nunca lo había visto de esa manera. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no quiero terminar sin leer este texto. Y con esto quiero cerrar. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4. De paso, si quieren saber, entender y escuchar algo hermoso del amor de Dios, 1 de Juan es tremendo.
Y vamos a comenzar en el versículo 7 y vamos a leer hasta el 20. Y vamos a ir... 4, 7. Sí. Léete el 7 y 8 primero. Ok, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí Juan comienza diciendo que el origen del amor es Dios. Y es conocerlo como Él es. Y es conocerlo como Por eso es el resultado, o sea, yo voy a hacer como voy a tener la experiencia del Espíritu y eso cuando conozca a Dios. Lógico, el Espíritu es el que me da la apertura de mente para, ¿no? Y el que nos muestra a Dios es Jesús. Es Jesús. Ajá. Y aquí dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, conocer a Dios es amar como Él ama. Y tú mencionaste ahorita Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. So, conocer está ligado con amor. O sea, no puedes separar. Es el resultado. Es el siempre. resultado. Si no está ese resultado, no conociste. No conocimos. No conociste. Punto. Podemos obedecer todas las leyes que queramos, sí, pero si no estamos amando como Dios ama, y no conocemos a Dios. A eso lo confrontó Jesús al joven rico. Correcto. Y a los fariseos también. Claro, para que vean cuál es tu resultado. O sea, vos decís que guardás de la ley, que ya, teóricamente tenés la vida eterna. Bueno, a ver, ahora vende todo lo que tiene y ahí lo probó con el amor. Exactamente. Y no quiso amar. Se negó. No conocía a Dios. Exacto. Ni siquiera a Jesús. No quiso, tenía la oportunidad. Claro. Porque tenía la oportunidad, o sea, y de seguirlo y tener la experiencia de estar ahí, pero no quiso. Pero le molestó, porque él no quería que Jesús hable del amor. Le hubiera gustado que Jesús diga, como al principio le dije, cúmplelo. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos y tendrás la vida eterna. Eso le encantó al joven rico, pero él ahí fue sincero y le dijo, ¿pero qué más me falta? Evidentemente se sentía vacío como quiera. Sí, pero ¿qué más me falta? Y él pensaba que con ese falta Jesús le iba a dar un mandamiento que él no había descubierto. Sí, sí, sí. Y entonces Jesús le dio un mandamiento que revelaba su falta de amor. Tremendo. Ok, 9 y 10. ¿De qué? De primera de Juan 4. 4, 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Conectando esto con las palabras de Jesús, no hay mayor amor que el que alguien dé su vida por su amigo. Y dice aquí que Dios mostró su amor justamente mostrando su amor al dar a su Hijo, pero dice acá que le amamos, o sea, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar el pecado. Yo puse acá que el amor verdadero de Dios, como dijimos ahorita, es amar sin esperar nada a cambio. Dios dio a su Hijo por la humanidad sin esperar, o sea, no era con la condición de que, bueno, yo sé que la humanidad toda va a creer en mí, se lo voy a dar. No, Dios lo dio sin esperar absolutamente nada a nosotros. Lo dio porque eso es lo que el amor hace. El amor da sin esperar nada a cambio. No sé si decir, ¿el amor tendrá expectativas? No, yo creo que el amor verdadero. Justamente. No puede tener expectativas. O sea, la expectativa justamente es lo opuesto. Es lo opuesto. O sea, te hace faltar el amor. La expectativa es la falta de amar. Ahí está. Perfecto. Muy bien, 11 y 12. ¿Sería yo? Sí. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira qué interesante. Dice Juan que cuando nos amamos los unos a los otros, entonces es que Dios vive en nosotros. O sea, ¿cómo vemos a Dios? Cuando amamos a otras personas. ¿Cómo permanecemos en Dios? Amando. Bueno, por eso Jesús dijo, Él dijo, cuando ustedes estén unidos, que lo único que une es el amor, dice, la gente creerá que yo vine al mundo, fui enviado por Dios. Y la palabra aquí también que usa para... ¿dónde es que estaba? El versículo, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos, Dios vive en nosotros. Y su amor llega a la máxima expresión. ¿Cómo dice el 12 en tu versión, Joel, de nuevo? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esa palabra permanecer en el griego es la misma palabra que es meno, la misma palabra que usa Jesús en Juan 15 cuando dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, el que menos en mí, lleva mucho fruto. Es la misma palabra cuando dice, el que ama, Dios permanece en Dios.
O sea, si yo quiero permanecer en Jesús como la vid y yo soy el pámpano, solamente hay una manera, es amando. Y es centrándome en el amor. Porque sí, Totalmente. como pecadores podemos perder esa experiencia. O sea, ¿La experiencia de qué? la experiencia del amor. O sea, claro. puede ser como los Gálatas, que comenzaron bien en el espíritu, amando y eso, y después se centraron en la ley, en la obediencia, y perdieron eso. Perdieron de vista eso. Muy bien, y ahora 13 y 14. Actually, 13 al 16. Joel. ¿A mí? Sí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Y el 17? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Muy bien, el versículo 16 y el 7 hay una conexión, porque dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y el 7 dice, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y esto es algo un poco radical lo que voy a decir. Y no sé si vayan a estar de acuerdo. No importa qué religión tú profeses, no importa qué filosofía tú te adhieras, no importa qué denominación tú pertenezcas, no importa de qué nacionalidad tú seas, no importa cuál sea tu creencia, si amas como Dios ama, incondicionalmente, eres hijo de Dios. O sea, Dios está en ti. Es que si no hay otra manera. Si amas como Dios amó, de acuerdo a lo que estudiamos, el único que puede producir eso es el Espíritu. Es Dios, claro. Ahora, la pregunta que alguien puede hacer es, ¿puedo amar como Dios amó cuando estoy en una denominación que enseña una doctrina incorrecta? Correcto. Y justo a eso era lo que quería referirme. ¿Y por qué hago eso? Porque hay un hombre hindú que se llama Narayanan Krishnan. Y pueden buscar el video en YouTube. Este tipo es un hindú, es un chef profesional que tuvo un de estos 5 estrellas, o sea, cocinaba para un hotel 5 estrellas. Y en la India, viste que hay diferentes castas. Están las castas mayores y hasta la más baja, que son las parias, los que desatendidos de la sociedad. Y no se puede mezclar entre ellos. O alguien de una casta ni siquiera toca a alguien de una casta menor o mayor. Y un día él estaba caminando por una calle y vio un hombre de la casta más baja comiendo su propio excremento del hambre que tenía. Y ahí él cuenta que pasó algo en su mente que él dijo, ¿cómo es posible que yo estoy cocinando comida aquí en un hotel 5 estrellas y aquí hay un tipo que está muriéndose de hambre que está comiendo su propio excremento? El tipo renuncia a su trabajo y se comienza a dedicar a cocinar y ir a estas castas, darles comida, darles un baño, darles un recorte, darles ropa. Te hago la pregunta. Este tipo es un hindú. Él no cree en Jesús ni nada por el estilo. ¿Quién está haciendo eso a través de él? Y esto es lo difícil para muchas personas, justamente lo que tú estabas diciendo. Este hombre, aunque tal vez no haya aceptado a Jesús nada más, es un hijo de Dios. Pero es que eso lo enseñó Jesús con la parábola del buen samaritano. Pero nos cuesta. Es que queremos ser nosotros. Porque queremos que todos sean como nosotros. Y nos cuesta creer que Dios obra en todos, independientemente de la religión que profesemos. Va más allá de la letra, o sea, va más allá de la letra. La letra está para nuestro beneficio, para seguir creciendo en algo mejor, pero no el hecho de que alguien no conozca la letra no puede tener el Espíritu Santo. Correcto. Y eso es lo que yo creo que Jesús está tratando de enseñarnos a través de la Biblia. Dios pone su Espíritu, o sea, pone a Jesús dentro de todos nosotros, o sea, se está revelando. El que acepta el amor está aceptando a Dios. Y a veces pensamos, no, aceptar a Dios no es, y no sé, aceptar a Dios no es solamente aceptar su amor. Tienes que aceptar la doctrina, la teología y las maneras de pensar. Y yo creo que sí, tal vez hay un proceso. Pero ese proceso es un proceso de crecimiento. Correcto. No es el comienzo. Exacto. La entrada al reino tiene que ver con simplemente aceptar la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Listo, punto. Y a todos se nos revela diferente. ¿Quién de nosotros guarda perfectamente la ley de Dios en este momento? ¿Quién de nosotros? Nadie. Y yo sé que alguien se puede estar escandalizando como diciendo, el pastor es un pecador entonces y está predicando. Es que no podemos atribuirnos eso. O sea,
hemos llegado a ser necios dentro de nuestra espiritualidad, necios, orgullosos, inseguros, que lo único que necesitamos es querer ser el centro y quitar el centro a Cristo y la bondad de Dios para todo ser humano. Y por eso vamos a terminar, porque yo sé que ya nos pasamos por 8 minutos, pero fíjate que en el versículo 19 y 18, perdón, dice que si tenemos miedo del juicio es porque no hemos entendido a Dios, porque Dios es amor y el amor echa fuera el temor. O sea, hasta ese punto llega el amor de Dios incondicional, de que nos ayuda a entender de que el juicio no es necesariamente para condenación, para perdición, sino que Dios es un Dios de amor. Y cuando vemos el juicio desde una perspectiva de un Dios de amor que nos dijo, yo soy tu Dios que te sacó de esclavitud, que te liberé, que te salvé, que te rescato, que hago todo esto, mira el juicio de esa perspectiva. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos al juicio de acuerdo al Dios que tenemos. Entonces, si tenemos un Dios que condena, que es malo, y eso vamos a ver al juicio como condenación. Si descubrimos quién es Dios, vamos a ver que Dios no puede hacer un juicio para condenación. Dios hace el juicio siempre para salvación. Para salvación. Es la visión que tenemos de Dios que determina cómo vemos la iglesia, cómo vemos el juicio, cómo vemos la doctrina, cómo vemos todas las cosas. Lo primero es conocer quién es Dios, y eso lo dijo Jesús. O sea, la gente se enoja con uno cuando dice esta frase, pero entonces tendría que enojarse con Jesús. Sí, porque él enseñó y con los apóstoles. Y terminamos acá con los versículos 19 y 20 que dicen: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona, no es la palabra creyente, no es la correcta, es hermano, o sea, prójimo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Al final del día, ¿cuál es la conclusión que llegamos? El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es la esencia de todo, porque Dios es amor y Dios es la esencia de todo. Y lo que más Dios desea es, en este mundo que tan desesperadamente necesita ver manifestaciones de un amor sincero, puro, saludable, del amor de Dios, que es incondicional. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos esa luz de amor, que alumbremos donde estemos, independientemente de donde sea, amando como Él ama. Si hacemos eso, vamos a revolucionar el mundo. O sea, Dios lo va a revolucionar a través de nosotros. ¿Cómo Dios quiere revolucionar el mundo? No es basado en enseñanzas. No es corregir a la gente de que esta creencia tuya está mal y la mía está correcta. Dios quiere cambiar al mundo con personas que amen como Él ama, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y el amor echa fuera el temor. Por eso, si tenemos miedo al juicio, si tenemos miedo que por los errores que tenemos, o los errores que hicimos, las cosas porque no estamos guardando la ley correctamente o lo que sea, no hemos conocido a Dios. Totalmente. Porque Dios es amor y el amor echa fuera todo el temor, y eso es la esencia del evangelio. De paso, o sea, vivir en alegría, en felicidad a pesar de nuestra condición, porque Dios lo hizo todo para nosotros. Si nos da miedo predicar un evangelio de amor, no hemos conocido a Dios. Totalmente. O sea, hasta ese punto nos da miedo, ay, no prediquen eso, porque entonces ahora la gente va a hacer lo que quiera. Es que no has conocido a Dios y esa es la mentalidad. O sea, vas a vivir con miedo hasta que no conozcas el amor incondicional de Dios y lo aceptes. El poder del amor. Porque al final, si hay algo que produce fidelidad, es el amor. Y cambio. Sin amor no hay fidelidad. Imposible. Hay fría obediencia que no sirve de nada. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por su apoyo, por estar conectados todas las semanas con nosotros acá en Estudiamos Juntos. Terminamos este trimestre, pero ya el próximo domingo sale una nueva lección que también va a estar muy interesante, que tiene que ver con cómo interpretar profecía bíblica, los símbolos, las imágenes, las alusiones que la Biblia da. Ese es el tema del próximo trimestre que vamos a estar tocando acá. Pero gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este trimestre realmente este tema del amor y la justicia de Dios, para mí es el tema fundamental de todo, porque Dios es amor, y cuando entendamos y nos rindamos a la revelación de ese amor de Dios, todo va a cambiar, absolutamente todo, en nuestra mente y en nuestra vida. Así que nada, vamos a terminar con oración, y luego de oración le dejamos otra información acá de la Escuela de Discipulado Orgánico para que se inscriban en esta escuela, que es del 4 al 13 de julio de este año, en Sagunto, España. Bueno, Joel, ¿puedes hacer con oración, por favor? Bueno. Querido Señor, quedamos abrumados después de entender ciertas cosas, después de hablar de ti.
y de entender la esencia de lo que tú pretendes de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a dejarte que tú cambies nuestra mente, a dejarte que tú entres en nuestro corazón poniendo tu Santo Espíritu para que estemos en tu ley, en tus estatutos. Sí. Señor, que podamos entender que el Evangelio es algo sencillo y que entendamos, Señor, que lo único que pides es que nos rindamos a ti cada momento, cada segundo de nuestra vida, cada día, para descubrir quién eres. Gracias, Señor, por todo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias como siempre por estar con nosotros. Le esperamos entonces el próximo domingo en otra edición de Estudiemos Juntos. Dios los bendiga. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí.